Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Hoy vamos a tener un programa sumamente especial. Vamos a conocer a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Nos visita Silvia Chávez, quien escribió este libro, 30 estudios para conocer a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Damos gracias a la editorial Certeza también por el esfuerzo de hacer este libro y de tener este material a nuestra disposición para que en casa podamos hacer estos estudios. Así que quédate ahí porque vamos a meternos de lleno en este evangelio para conocer quién era Jesús, cómo era su familia, todas las cosas que Jesús hizo. Bueno, cómo lo conocían a Jesús en esa época. Así que quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Hola, te quiero recomendar este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Vivimos en tiempos de crisis, pero en medio de todo esto, la iglesia está en el lugar donde debe estar, a los pies de Cristo. El Evangelio Olvidado es un libro de doctrina cristiana que expone a la luz toda la doctrina de la depravación total del hombre, desde el pecado original hasta sus alcances sociales. La doctrina de la depravación total y sus doctrinas derivadas fueron la base de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en este libro vamos a encontrar un contrapunto entre Pelagio y Agustín de Hipona. ¿Para qué? Para que podamos ampliar un poquito más sobre este tema. Ahora bien, ¿cómo influye la depravación total del hombre en nuestra sociedad? El ser humano sabe con certeza que hay un verdadero Dios. El hombre en su naturaleza decide vivir de acuerdo a sus pretensiones y ya no se habla de Dios, ya no se busca lo que Dios quiere, sino simplemente busca satisfacer su propio yo. Él piensa que si está feliz y su yo está feliz, entonces Dios también está complacido. Y con esta mentalidad, gradualmente fue sacando a Dios de su vida y se fue alejando. Y así lo alejó de la sociedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta este abandono, esta separación de Dios y el hombre? Si miramos en la actualidad en nuestra sociedad, vamos a ver, por ejemplo, la liberación feminista, el movimiento gay, la degradación sexual, transexual y el movimiento transgénero. Y como si fuera poco, al final de todo este proceso, llegamos a la cima de esta liberación social y es a través de la legalización del aborto. Poder erradicar por completo el fruto de amor, el fruto de nuestro vientre. Fíjense si esto no es el fiel reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. No lidiamos con una sociedad ignorante, lidiamos con los vestigios de una sociedad que en su depravación ha abandonado a Dios. Pero
tengo una buena noticia para darte. Dios aún confía en nosotros y tiene un plan de redención. Por eso es que te animo a que sigas leyendo este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, hoy en un programa muy especial porque vamos a estar hablando con Silvia Chávez, como te prometí, acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo podemos hacer para conocerlo mejor? Y ella, que hizo un estudio fantástico en su libro en el Evangelio de Marcos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Silvia, y a tu audiencia de Libros con Vos. Un privilegio estar con ustedes. Qué lindo, te agradecemos mucho que te hayas quedado en casa, como hacemos nosotros también, y como está haciendo toda la gente que nos escucha, que nos sigue cada semana en este programa precioso, porque queremos conocer más a Jesús. Qué propicio este tiempo para conocer más a Jesús. Y por eso, Silvia, en tu libro, Conoce a Jesús, los 30 días, queremos preguntarte cómo comenzó esta aventura tuya de conocer más a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Bueno, la verdad es que yo conocí a Jesús a través de un grupo de estudiantes cristianos que se llama la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Ajá. Siendo estudiante. Y la verdad es que en los años en que lo conocí, en los años 70, era una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Era un modelo de un ser humano nuevo, un hombre nuevo? ¿Era realmente el Hijo de Dios? ¿Era quien decía ser? Entonces, esa fue una pregunta que desde mis comienzos, entre mis compañeras y compañeros estudiantes, nos hacíamos. Realmente, ¿quién es Jesús? Así que eso siempre estuvo como motivación hasta que tuve la oportunidad de compartir con una hermana mayor un viaje durante 30 días por la zona de países limítrofes de Argentina, y ella hablaba sobre el Evangelio de Lucas y tocaba el Evangelio de Marcos, y siempre esta pregunta volvía a mi cabeza. Mirando los Evangelios, ¿qué dicen los amigos, los enemigos, las autoridades? ¿Qué dicen quién es Jesús? De ahí viene el Conoce a Jesús, pero realmente el libro, gracias a Certeza, la editorial, gracias a Dios en primer lugar y a Certeza, ya no sé, pero creo que va por tercera o cuarta edición, pero originalmente era la pregunta, casi como el título del libro: ¿quién es Jesús? ¿No? Y ahora es, bueno, conoce a Jesús en el Evangelio de Marcos. Qué hermoso, Silvia, lo que nos contás y lo que nos compartís, porque realmente este libro que, como bien decís, le damos gracias a la editorial Certeza Argentina por el esfuerzo de hacer estos libros tan lindos que nos ayudan a estudiar, porque tu libro también tiene prácticas de estudio, tiene preguntas, tiene una guía de estudio que nos ayuda a través del Evangelio de Marcos a conocer a Jesús. Así es. Como bien decís en tu libro, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y haces un recorrido un poquito sobre la familia de Jesús, Jesús el Maestro, los milagros que hace Jesús, ¿no es cierto? Me gustaría que nos compartas, vamos a ir de a poquito, ¿no? Con temas,
sobre esta investigación que vos hiciste a fondo para estudiar quién es Jesús, conocerlo un poquito más. Por ejemplo, comencemos conociendo a la familia de Jesús. Bueno, es muy, muy interesante. El Evangelio de Marcos no nos relata como el de Mateo o Lucas el nacimiento, qué pasó con María, qué pasó con José, cómo Dios va preparando, ¿no?, lo que nosotros vivimos en tiempo de Navidad. El Evangelio de Marcos es como un evangelio hecho por periodistas, Silvia, como vos, tal vez. O sea, nos mete de lleno en la persona de Jesús. Se presenta diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y como está escrito en el libro de Isaías, vincula el Antiguo Testamento y a Jesús en acción. Entonces directamente entra con el bautismo, con las tentaciones y en el ministerio. Y es muy interesante porque dos cosas que la mayoría de los estudiosos de la Biblia acuerdan. Uno es que el Evangelio de Marcos es el primero en ser escrito. Y segundo, que Marcos era muy cercano a Pedro, Juan Marcos. Así que casi los estudiosos dicen que Pedro iba detrás del pensamiento de Marcos para ayudarlo a poner eventos importantes, y como esto es el más corto, 16 capítulos, aunque sabemos que los capítulos se pusieron después, pero es el más corto, es el primero y es el que se mete directamente en el ministerio de Jesús en el primer capítulo. Pero volviendo a tu pregunta, que me acuerdo, sobre la familia, es como que la primera cosa que la familia se nos relata es que María, su mamá y sus hermanos y sus hermanas se sorprenden porque Jesús estaba discutiendo con maestros de la ley, con los religiosos, los estudiosos de la Biblia de su tiempo, y estaba haciendo cosas que para la mamá y para los hermanos y las hermanas, dice el texto, ¿no?, es como era difícil de digerir, y es ahí que Jesús, cuando le dicen tu madre y tus hermanos y tus hermanas te están afuera esperando, él dice un concepto nuevo de familia. Mi madre, mis hermanos, mis hermanas son aquellos que viven alineados a la voluntad de Dios, como Dios quiere. ¡Ja! ¡Qué Jesús ¿no? Tremendo. Es tremendo esto, Silvia. La verdad que además es muy revelador lo que acabas de decir, y quisiera seguir puntualizando un poquito más sobre este tema. Pero quédate ahí, acompáñame Silvia, y acompáñame vos también, que nos estás mirando, porque vamos a seguir hablando sobre Jesús. Queremos conocerlo un poquito más a fondo a través del Evangelio de Marcos. Así que quédate ahí porque ya seguimos con más Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar este libro, Rompiendo las cadenas, de Neil Anderson. Un libro que te va a ayudar a vencer pensamientos pecaminosos, malos hábitos, todo aquello que vos sentís que te hace una atadura en tu vida. Ahora la editorial Unilit sacó esta versión revisada y ampliada. ¿Sabes para qué? Para que podamos ser verdaderamente libres.
Pero no solo eso, sino que vas a descubrir quién sos en Cristo. Con una guía práctica y simple, el doctor Neil Anderson nos habla de este tema. Mira. We've discovered all over the world. Pero una cosa que descubrimos alrededor del mundo, por donde quiera que voy, Every defeated Christian had one thing in common. que cada creyente que se siente derrotado tiene algo en común. None of them knew who they were in Christ. Ninguno de ellos sabe qué es realmente en Cristo. They had no idea what it meant to be a child of God. Y realmente no tienen idea de lo que realmente significa ser hijo de Dios. Why is that? ¿Y por qué? As many as received him, Muchos los recibieron a Cristo. to them he gave the right to become children of God. Aquel a la cual vino le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. It's the Holy Spirit that bears witness with our spirit Es el Espíritu Santo que da testimonio de nuestro espíritu that we're children of God. que somos hijos de Dios. See a love the Father has upon us, ¿Ves el amor que el Padre tiene sobre nosotros? that he would call us children of God? Que Él nos llama hijos de Dios. Such we are. Y eso es lo que somos. Why doesn't every believer know that? ¿Por qué todo creyente no agarra o sabe esa verdad? Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programa especial que estamos haciendo desde casa para que vos también te quedes en casa. Y estamos hablando con Silvia Chávez, una mujer erudita de la Biblia que ha estudiado muchísimo, pero en especial se ha especializado en conocer a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Y Silvia, estábamos hablando en el bloque anterior, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿No? Y hablábamos de cómo era la familia de Jesús, pero esta familia, ¿cómo lo conocían a Jesús? Bueno, es muy interesante, tal vez aún salir del Evangelio de Marcos para ver la relación que nuestro Señor Jesús tuvo con su mamá. Los evangelios no nos cuentan mucho de José, salvo en la primera etapa, el cuidado que como padre terrenal José tuvo de Jesús, aun cuando lo llevó a él y a María a Egipto, y cómo amó y cuidó los primeros años. Pero María, la verdad, cuanto más leemos sobre la vida de Jesús y conocemos su ministerio, hasta el final de los tiempos, debe haber sido difícil como madre. Dice que guardaba el Evangelio de Lucas y Mateo, que nos cuenta más sobre la vida de María, que María guardaba todas estas cosas, porque ¿quién era realmente no? El Evangelio de Juan dice que cuando se acaba el vino y ella le pide ayuda, hay como un diálogo ahí entre madre e hijo, como que no se entiende muy bien. O sea, para María no habría sido sencillo. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Quién era su hijo? Es muy interesante que en el Evangelio de Marcos, como veníamos diciendo, después de el bautismo y la tentación y la llamada a los primeros discípulos, Jesús va a una sinagoga de Capernaum, como él iba regularmente, y hay un hombre que tiene un espíritu inmundo que empieza a dar grandes voces cuando Jesús estaba enseñando. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es impresionante que en Marcos, cuando comienza a relatarnos quién es Jesús, es por boca de los enemigos que clarifica en medio de la comunidad de aquel tiempo, la sinagoga, quién
es Jesús por boca de los enemigos. Es el santo de Dios. Y es que Jesús, ni me imagino que habrán pensado los que estaban en esa comunidad, y aún los mismos discípulos, Pedro y Andrés, ¿no? Pero Jesús le dice, le reprende, cállate, sal de él. Se enfoca en la necesidad de este varón que estaba en la comunidad y no en qué hay que presentarse él como el santo de Dios, el enviado de Dios. Pero en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, ya Marco nos orienta. Este Jesús tiene que ver con el Dios Altísimo, el de Isaías, el del Antiguo Testamento. Este Jesús tiene que ver con el Dios de los antepasados nuestros. Tremendo, tremendo, Silvia, tremendo, ¿no? En este descubrir de quién es Jesús y de cómo conocerlo, ¿no? Y cómo lo conocieron en esa época y cómo lo conocemos nosotros. Creo que hay muchísimo para hablar y te invito a que te quedes ahí una vez más, Silvia. Acompañámonos porque en el próximo bloque vamos a estar haciendo un cierre y vamos a estar enviándole un mensaje a toda la gente que nos está mirando de todo el país para saber en este tiempo de cuarentena cómo conocemos más a Jesús. Así que quédate ahí porque seguimos con más Libros con Vos. Preocúpate menos y vive más. Es lo que nos dice Robert Morgan en este libro. Si estás estresado, si estás ansioso, preocupado, bueno, estamos viviendo en la era de la ansiedad, como dicen los psicólogos. Por eso el autor nos anima y nos desafía a través de un versículo bíblico que está en Filipenses 4 a que podamos descansar en Dios. Dios nos dice que no estemos ansiosos, no estemos preocupados por la vida, sino que descansemos en Él. Así que te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este programa impresionante de cómo conocer a Jesús a través del Evangelio de Marcos. Y Silvia, qué propicio este tiempo que estamos en casa para poder hacer estudios bíblicos, para conocer más a Jesús. Y me encanta tu libro, me encanta porque tiene estudios bíblicos adentro, donde la gente puede leer un versículo, tiene preguntas, tiene una reflexión. Contanos un poquito sobre cómo hacer estos estudios en casa. Sí, con mucho gusto, Silvia. Son 30 estudios, así que probablemente por un mes más nuestras salidas pueden estar restringidas, pero no nuestra capacidad de pensar, de sentir, de investigar, de disfrutar la palabra de Dios y su presencia. Y como bien vos decís, el libro te da la posibilidad de trabajar a nivel personal y si estás con tu esposa, tu esposo, tenés hijos adolescentes en tu casa, estás con tu mamá o con tu papá, o estás solo, estás sola. Este es un buen momento para comenzar el estudio sistemático, ordenado, y tener un panorama de la vida de Jesús en un evangelio. El evangelio más corto de los 4, 16 capítulos, escrito por Juan Marcos, discípulo y acompañante de Pedro. La mirada de Pedro está detrás de todo el evangelio, no solo la mirada, sino
la acción de Pedro, ¿no? O sea, es como un evangelio en movimiento siempre. Vamos a ver hechos más que reflexiones, ¿no? Entonces, es un buen momento para acceder al libro y estudiar el Evangelio. El Evangelio de Marcos, uno puede mirarlo, el capítulo 1 es como preparación, como dijimos, el vínculo con el Antiguo Testamento, el bautismo, las tentaciones, los primeros discípulos. Después tenemos todo un bloque grande de lo que es la preparación en el ministerio. Jesús caminando por las aldeas, haciendo el bien, sanando, liberando, enseñando. Y la última parte y mayor parte tiene que ver con la pasión, con la última semana de Jesús, de nuestro Señor. ¿No? Entonces, la primera parte es la preparación, la segunda es proclamación, en enseñanza, en sanidad y en liberación. Y la tercera es la pasión. Ese es un esquema, Silvia, que yo me armé como para hacer un seguimiento del Evangelio y ver que la mayor parte del Evangelio está en la última semana de la vida de Jesús. Entonces, la verdad para vos, para mí, para tu audiencia, esto de reconocer que el que caminó por las aldeas de Nazaret, que fue a Jerusalén haciendo el bien, sanando y liberando y enseñando, es el Jesús de Nazaret, el Cristo, el que los profetas del Antiguo Testamento tenían la expectativa de venida, el enviado de Dios, el que venía a salvar, a rescatar, a dar vida, aún en medio de situaciones muy difíciles. Cuando Marcos escribe, dicen los estudiosos, este evangelio, Pedro estaba preso en Roma, seguramente pasando situación más difícil que la que vos y yo y tu audiencia están pasando en este tiempo de cuarentena, porque estaba privado de su libertad. Nosotras y tu audiencia no lo está, no lo está. Estamos viviendo un tiempo que puede ser propicio para crecer en conocimiento y en intimidad del Dios de Jesucristo. Que así sea en este tiempo, Silvia, que Libros con Vos siga promoviendo esto de la lectura, el estudio de la palabra, la reflexión, investigar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Que así sea, Silvia. Que así sea. Qué lindo, qué linda reflexión, Silvia, y gracias por invitarnos a estudiar la palabra en este tiempo que es tan propicio, ¿no? Para leer un buen libro, para conocer más a Jesús, para acercarnos más a Él, ¿no? Que tanto lo necesitamos en este tiempo. Muchísimas gracias, Silvia, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias por escribir este libro tan lindo, tan maravilloso y por regalarnos esta oportunidad de poder conocer más a Jesús. Este Jesús vivo, este Jesús que alimenta nuestra vida cada día. Así que gracias, muchísimas gracias. Y gracias a vos, que nos seguís en cada semana en este programa que es Libros con Vos.